especiales que quieren transmitirnos a todos los canal han venido construyendo su vida y su negocio. Algo muy valioso para todos nosotros, y para esto tenemos también aquí a el señor Larry Raskin, encargado de el desarrollo de liderazgo y ventas de toda Latinoamérica. Y con ustedes, por favor, antes de pasarle a Larry, compartan este link a todos los socios. Cada persona que esté en su organización debe de estar en esta llamada. ¿Listo? Y para eso, por favor, den la bienvenida al señor Larry Raskin. Larry, the room is all yours. Muchas gracias, Eduardo y Juan Carlos. Felicidades a todos. Bienvenidos. Hey, listen, we have a real big treat today. I am so excited to be introducing this superstar of network marketing and of ACN. Estoy muy emocionado porque en este momento van ustedes a escuchar a un rockstar de ACN. I have known Brian Sachs for 20, I'm going to say 22 years. He'll correct me, of course. I think more like 24. Almost 25 years. Yo estoy haciendo cabeza y yo creo que conozco unos 20, yo creo que hasta 24 años que conozco a Brian Sachs. I met him when he was just coming out of college, very smart, very eager to learn, individual that within a short couple years had his breakthrough. Lo conocí muy joven cuando estaba recién terminando la universidad y de verdad lo vi crecer, lo vi acompañar y en poco tiempo de verdad tuvo ese punto de quiebre. And had one of the most incredible careers in network marketing anywhere in the world. Y tuvo una de las carreras en network marketing más importantes del mundo. He has organizations in every country. He's traveled to most countries and built significant organizations. Tiene organizaciones en diferentes partes del mundo, con equipos en todas partes. He's totally devoted and committed to his organization. Totalmente comprometido a su organización, el crecimiento de la misma. And he has a wealth of knowledge and an ability to effectively communicate what needs to be done to be successful. Y tiene esa habilidad de poder comunicar efectivamente las cosas que requieren de ti para ser exitoso. Sometimes I sit back on some of the people that I've coached over the years and I sit in amazement at how they've developed into great leaders. Y yo de verdad a veces me pongo a reflexionar y miro a estas personas cómo han evolucionado y convertirse en estos grandes líderes. And I got to tell you, he is a great leader with a wealth of knowledge that he's going to share with you today. Y él es un gran líder con mucha información y conocimiento que les va a compartir hoy. He has been number one in the world several different times in terms of the number one top producing senior vice president several different times. Él ha sido en sus niveles de producción el número uno a nivel mundial muchísimas veces, SVP de la compañía. $1 million per year plus many different times. Generando comisiones de más de $1 millón anualmente muchas veces. And I just appreciate him so much that he's coming on to our call to train all of Latin America today. Y aprecio mucho, de verdad, que él se ha tomado el tiempo de poder estar con nosotros y de verdad de darnos esta capacitación a todos. Y en este momento, de verdad, los quiero dejar con una de las mejores personas y productores que tienen ustedes. My friend and a great friend of the company, Senior Vice President, Circle of Champion member, Mr. Brian Sachs. Amigo mío, amigo de la compañía, y él es miembro del Círculo de Campeones, SVP de la compañía, el señor Brian Sachs. Over to you, my friend. Good morning. Hola. Hola. Fantastic. Well, I got to tell you, I've known Larry Raskin for all of my 23 years in ACN. Debo decirles que yo llevo conociendo a Larry desde hace 23 años que estoy en ACN.
And he's become a great friend, not just a business partner, but a friend over 20 years. Y él se ha convertido en un gran amigo, no solo en un amigo de negocios, socio de negocios, sino también en un gran amigo. And it's one of the reasons, he's one of the reasons why I love ACN. Y esta es una de las razones por las cuales yo amo ACN. You always know where his heart is. He's always had 100% faith, unwavering in the company, its owners, and in his friends within ACN. Tú siempre sabes dónde está su corazón. Siempre tiene mucha fe en la compañía, en los dueños y en todos sus compañeros de ACN. When I was working in Australia and New Zealand, at one point, Larry Raskin was the vice president of sales for Asia Pacific. Cuando yo un tiempo estaba en Australia y Nueva Zelanda, Larry era el vicepresidente de ventas de Asia Pacífico. It was one of the greatest times in our history down there, and we were very sad to see him go. But you are so lucky. You have no idea how lucky you are that he's working with you in Latin America. Y la verdad es que estábamos pasando un momento muy difícil, pero la verdad es que Larry es impresionante, su liderazgo, y es una bendición lo que tú eres, y tienes mucha suerte de cómo es tu personalidad, Larry. Thank you for all you've done, Larry, but most important, thank you for your friendship. Absolutely, brother. Larry, gracias por todo lo que has dado y sobre todo por tu amistad. You're a little overdressed, Brian. Where are you going? I work Asia all the time. This is par for the course in Asia. Ah, you're right. You're right. Estás un poco sobrevestido, Brian. ¿Qué pasa? Well, take it away, brother. Thank you. You bet. Hey, I'm very honored to be here this morning. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. I know there's a lot of leaders there in Latin America where I've become friends over the years. Y tengo muchos líderes en América Latina donde tengo muchos amigos. But we also have a very special individual on with us this morning. Pero tengo un individuo muy especial que tengo que saber esta mañana. He's got well over a decade of experience in our industry. Tiene más de una década de experiencia en esta industria. He's a great friend. Es un gran amigo. And he's one of the best interpreters of all Latin America. Y es uno de los mejores interpretadores de toda América Latina. Juan Carlos! Hello, Brian. Juan Carlos. All right. I'm sure everybody's ready for some great training, so let's do it. Así que, bueno, creo que todo el mundo quiere escuchar un buen entrenamiento. Vamos a dar. I've got a very, very important topic this morning to cover. Tengo un tema muy importante que cubrir con ustedes esta mañana. So, how many of you have ever wished that your team produced more? ¿Cuántos de ustedes han deseado que su equipo produzca más? How many of you ever been frustrated at one point or another? ¿Cuántos de ustedes se han sentido frustrados en algún punto del camino? How many of you have wished that things would go faster? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que las cosas fueran un poco más rápido? Well, I'm going to share a secret that will almost guarantee you and giving you the ability to solve all of those problems. Y hoy te voy a dar ese secreto para que tengas esa habilidad de poder resolver todos esos problemas. I hope you're ready for it. Espero que estén listos para eso. This will also put you in a position where you'll have a really good shot at senior vice president within 2 or 3 years of right now. Y esto también te puede ayudar mucho a que consigas la posición de vicepresidente superior en 2 o 3 años. So I'm going to get right into it. Así que vamos a ir directo a eso. So we track a lot of production lists on the charts with ACN. Y nosotros damos mucho seguimiento a las listas de producción en las gráficas que nos da ACN. What do you think the most important production chart is? ¿Cuál creen que es la gráfica más importante que nos muestran? And by the way, Juan Carlos, a side note, have we gone over to RD there or is it still TC? No, it's open for everybody. No, is it TC already? It's TC, sorry. It's TC. Okay, great. Okay, so it's open line TC, open line team coordinator production. Esto es para línea, el más importante es el línea abierta de coordinador de equipo. When we as leaders look at people who are up and coming,
That's the one chart we look at all the time. Es que cuando tú ves que como líder que empieza a subir tu producción, es la única línea que te fijas. It's the most important chart, and I'll explain why. Es la más importante de todas las gráficas. Te voy a explicar por qué. Now, some of you haven't achieved TC yet, so this is for you in the future. Y a lo mejor muchos de ustedes no han alcanzado la posición de TC, pero esto es para ustedes hacia el futuro. If you're not TC, your mission in life is to achieve TC as fast as you possibly can, because that's where the true leadership and growth starts. Si tú aún no eres TC, esa es tu única misión en la vida, convertirte en TC lo más rápido que puedas, porque es donde verdaderamente el liderazgo florece. But once you're TC, my question is, are you in the top 10? Pero si tú eres TC, mi pregunta es, ¿estás dentro del número 10? Are you in the top 15, the top 20? ¿Estás dentro de los mejores 15, de los mejores 20? Because if you are, you're setting yourself up for success. Porque si tú lo estás, significa que estás vendiéndote hacia el éxito. So what I have seen is that anybody who's going to achieve big things in the future, they're not just on the TC list once, but multiple times, multiple months, multiple quarters. Pero entonces, si no solo eres TC, sino que tienes que seguir aplicando para muchas veces a la semana, muchas veces a los meses o muchas veces en cada cuarto. If you build to where you have 20 and then 30, 40, 50, 80 people open line and you're on that list one time, can you do it again? Y es que si tú ya lograste tener reproducción en línea abierta 30, 40, 50, 80 una vez, significa que lo puedes volver a hacer. The answer is yes. La respuesta es sí. You know how it works in ACN. Let's say you're a TC, but then you have somebody underneath you who's TC, then all the production goes to that person. Y tú sabes cómo funciona ACN. Eres TC y tienes debajo de ti otro TC y entonces toda la producción entra debajo de ese TC. And then your mission is to get everything going in your open line to get back up into that top 10 and compete with your person. Y entonces lo que tú quieres es empezar a tener producción nuevamente en línea abierta para mantenerte dentro de ese top 10 de producción. In Asia, I do special leadership calls only with the people who are currently top 10 TC. De hecho, yo en Asia Pacífico hago llamadas únicamente con las personas que están dentro del top 10. I do that for a reason. Y lo hago por una sola razón. And remember, to have success in ACN, it's not just production for 1 month. It's not just being on the lists in the top 10 for 1 month. Y es que la idea no es estar en esa lista del top 10 una vez al mes. Some people like to live in the past. A algunos les gusta vivir del pasado. They have one good run, one championship. It's like in sports. One championship, years ago. I keep pointing to it, but that means nothing in the present. Y es que esto es como los deportes. Ganaste un campeonato hace muchos años y te la pasas diciendo, no, yo gané un campeonato hace muchos años. Y esto no puedes vivir del pasado. We all know athletes who have performed at a very high level again for years and years. Y todos conocemos atletas que se mantienen trabajando a un alto nivel cada año, siempre están ahí. True champions. Que ganan campeonatos. That's how you become a champion and a top RVP or SVP with ACN, by competing and getting on those top 10 lists, not just 1 month, but for multiple months over a number of years. Porque a ellos no les gusta solo ser número 1 una vez, sino hacerlo muchas veces durante muchos meses o muchos años. The best and biggest champions are always looking at the list, at least twice a day, seeing exactly where they are. Y es que ellos por lo menos quieren verse 2 o 3 veces durante el día, nada más para estar seguros dónde están. As you know, the lists, with the system that we have had, I know there's a new system coming out, but with the system they have had for years, on the 8th of the month, the real-time lists come out, so you can see exactly where you are ranked with everybody else. Y es que ahora en el sistema que tenemos, en el TLR, tú puedes verte la producción y el día 8 de cada mes es que realmente tú cuando estás buscando para ver exactamente en qué número de la lista estás. And that's what I've seen over the years, the difference between an average or mediocre
Y es que ahí es donde yo veo la gran diferencia de un TC, si es un promedio, un mediocre, o realmente es un campeón que le gusta estar en lo más alto de las listas. So now that you know what you should be focusing on, then we're going to talk about the how you get there. Y ahora que ya sabes en qué te tienes que enfocar, vamos a hablar cómo llegar a ese, lo más alto de la lista. Oh, and by the way, I'll say one more thing on this. Ah, y voy a decir una última cosa de esto. When somebody becomes an RVP, is it important that they're in the top 10 for open line TC? Cuando alguien alcanza a ser RVP, ¿es importante mantener la posición de TC abierta y generando producción? Absolutely, 100% yes. Sí, absolutamente sí, 100%. Because lead by example are the three most important words in ACN. Porque tienes que liderar con el ejemplo, y esas son de las 3 palabras más importantes que existen en ACN. If you are not on the lists as an RVP, are your people going to be on the lists? Porque si tú no estás en la lista y tú quieres ser RVP, pues tú por lo menos tienes que mantenerte en esta lista. And isn't it great that an RVP or an SVP can compete in open line TC with all of the other TCs? ¿Y no crees que es grandioso que un RVP, un SVP compita con un TC en las listas top 10? You better believe it. Más lo tienes que creer. So from the time you achieve TC until SVP and beyond, wherever you want to relax in ACN, it is of the highest level importance that you compete at the TC, open line TC level. Así que no importante, mientras tú te encuentras de TC en superior, es muy importante que te mantengas compitiendo en la lista de TC de los primeros top 10. All right, now let's talk about how to get there. Now, this is the big secret. Aquí, entonces vamos a empezar ahora sí a hablar cómo llegar ahí, que este es el mayor secreto. Let's say that you're a TC. Vamos a pensar que eres un TC. And you're on this call and you say, man, that sounds great, but how do I get there? Mami, Oye, pues está padrísimo, suena muy bien, pero ¿cómo llego ahí? All right, here we go. Y vamos a empezar. No han hecho mucho. So you know that ACN is a numbers business. Tú sabes que ACN es un negocio de números. You know that if you peak a certain number of people, a certain number of those people are going to go to the next step, which could be a Zoom meeting or it could be face-to-face one-on-one, which will go to the next step, which may, a certain number will sign up. Si tú sabes que esto se llama un poco de probabilística. Tú llegas y presentas a alguien y esas personas que entraron, te van a aprender más personas que también les vas a presentar y también se van a firmar. So I'm going to share something that was taught to me and to Efren Nahada, one of my best friends in the whole world, 23, 24 years ago, and it's been taught in network marketing for decades. Pues miren, alguien le presentó algo a mí, a Efraín Tejada, un gran amigo, uno de mis mejores amigos de todo el mundo. Started in ACN hace años, inclusive antes que Larry Ruskin. And they duplicated training from multi-level marketing from 10 to 20 years before them. Y ellos fueron entrenados cómo multiplicar el multinivel desde hace 20 años atrás. Every morning they would have 10 coins in their pocket, in their left-hand pocket. Y todos los días ellos tenían 10 monedas en su bolsillo del lado izquierdo. And every time they piqued someone's interest, they would take a penny from their left pocket and put it into the right pocket. Y cada vez que ellos lograban conseguir el interés de una persona, agarraban una de las monedas de su bolsillo izquierdo y la pasaban al bolsillo del lado derecho. They made a commitment not to go to sleep at night until all 10 coins had gone from one pocket to the other pocket. Y ellos se comprometían a que no iban a dormir hasta que no pasaran todas las monedas del lado izquierdo al lado derecho. It didn't matter whether it was warm market or cold market people that they were peaking. Y no importaba si estabas buscando a tu mercado frío o a tu mercado caliente. The key was just 10 per day, every single day without excuse. La clave no era tan importante qué tan ocupado estuvieras. Some of these leaders got so busy, they hardly had time to sleep. Algunos líderes estaban tan ocupados que a veces hasta no conseguían tiempo para dormir.
But still, every single day they were doing their 10 peaks a day, doing the coins from one pocket to the other. Pero todos los días hacían 10 personas que conseguían que tener el interés y pasaban las monedas de un lado a otro. So let's look at the numbers. Así que vamos a mirar los números. If you did that, how many would that be? How many peaks would that be in 1 week? Así que si hacemos esto, ¿cuántas personas lograrías en una semana? That would be 70. Eso serían 70. And then some of these people are going to be interested and some not interested. Presentation. Y los interesados los vas a llevar a una presentación. That's where Zoom has made this process much more simple. Y esto es porque el Zoom hace el proceso mucho más sencillo. It used to be that the only options were to invite these people to a live meeting, whether it's a one-on-one meeting or a bigger meeting. Y es que había momentos en los que tú podías llevar a la gente a una presentación en vivo, una presentación grande o una presentación de uno a uno. Some people got onto conference calls, but that wasn't as effective. Alguien los invitaba a estas llamadas así como en línea, pero no eran tan efectivas. But now, since the coronavirus has made it such that most people in the world are familiar with Zoom, we're in a much better position here. Can be much more efficient. Pero bueno, ahora hay estas personas que a través de Zoom ya se vuelven mucho más efectivos. So all you have to do after the peak is get people to a Zoom meeting. Así que ahora lo único que tienes que hacer es que una vez que tú adquieras el interés de una persona, pues los invitas a una conferencia por Zoom. Even after we start face-to-face, big face-to-face meetings again, I know that forever in ACN, there will still be Zoom meetings going on during the week. Y aunque regresemos a las presentaciones físicas, yo sé que en ACN no se van a acabar las conferencias por Zoom todas las semanas. It will be a fantastic joining. Y va a ser una gran unión. So how many people, once they get on to Zoom meetings, these 10, let's say 10 in a day, you get maybe what? You get maybe 3, 4, 5 people onto Zoom meetings. Entonces vamos a pensar que tienes 3 conferencias al día y entonces a lo mejor tienes 4 o 5 personas que están interesadas e ingresan a las conferencias. How many people do you think will sign up? ¿Cuántas personas creen que van a firmarse? Let's look at the entire week, 70 peaks. Let's say you end up even getting just a minimum of 10 people onto Zoom. That's really low, but let's say 10 people onto the Zoom meetings. Vamos a pensar que tienes 70 personas que se interesan. Y vamos a poner un número bastante bajo, pero son 10 personas las que realmente entran. And only one líder. Is that success? Es un éxito. Every single, that's 52 A entrenarlas. example. Y vas a estar liderando con el ejemplo. I mean, could you imagine how busy you would be? ¿Te imaginas qué? What via text? This is a people business. You have social media as long as it's live. Miren, esto recuerden que es negocios, entonces lo que necesitamos es que haya una convivencia en vivo. No sé si un intercambio de WhatsApps o una llamada por teléfono o una videoconferencia. And everybody has their own peaking strategy. I'm not going to go over peaking strategy with you. Cada quien tiene su forma de prospectar y no voy a entrar a una estrategia de prospección porque cada quien tiene su propia. Some people will get someone's phone number on one day and then do the actual peak a day or two later. Hay personas que van a hacer su prospección y le van a mandar el mensaje, pero van a recibir la respuesta 2 o 3 días después. It's when you do the actual peak, that's when it counts. Y es cuando realmente haces ese interés ya en vivo, cuando realmente cuenta. So where are you going to find people to peak? Así que, ¿dónde vas a encontrar a las personas que estén? They're everywhere. En todos lados. First of all, obviously, our warm markets are a lot bigger than we give credit. Y para empezar, nuestro mercado caliente es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. You know, think about all of the people with whom we went to school, the people with whom
we had jobs, any sports clubs, any relatives, family, friends, all the people on Facebook, all these people. The average person knows 2,000 people. Mira, piensa en todas las personas con las que has ido a la escuela, los que has tenido en diferentes trabajos, en donde has ido a deportes, a todos tus amigos, familiares lejanos. De hecho, una persona promedio conoce 2,000 personas. But even after a warm market, even with warm market, there's cold market. There's everybody out there. Y después del mercado caliente, pues también está el mercado frío, que es prácticamente todas las personas que están allá afuera. When you're doing this process, if you decide to do this 10 coin process, I don't want you to think it has to be warm market, it has to be cold market. Doesn't matter. Y cuando hablo de este proceso de pasar las 10 monedas, no estoy hablando del mercado caliente o del mercado frío, simplemente es cualquiera. Everybody's hungry right now. Everybody's looking right now. They're looking for something. They're hungrier than ever with all this coronavirus stuff. Todo el mundo está hambriento ahorita. Todo el mundo quiere recibir oportunidades por este tema del coronavirus. We come across people every single day while we're out and about, while we're doing our errands. We come across people all over the place, all the time, every day. Y todo el tiempo nos estamos encontrando estas personas que están pensando que no hay oportunidades y que quieren, y los vemos por todos lados en todo momento. Whether we're at the bank, whether we're picking up some food, whether we're out and about having fun, there's people everywhere. De hecho, los puedes encontrar en el banco o comprando comida o donde te la estés pasando bien. O sea, los puedes encontrar en cualquier lado. Always be on the lookout. Siempre tienes que estar buscando. What I always do is I'm always on the lookout. I'll get somebody's phone number. Yo lo que trato de hacer es que siempre que estoy buscando trato de adquirir su número telefónico. And again, I won't actually like do a full peek right there. I usually get their phone number, make some small talk, conversation, get their phone number, and then call them back within a day or two. Yo lo que hago es que trato de tener conversaciones pequeñas con ellos, tratar de que me den su número telefónico y después tener una conversación con ellos 2 o 3 días después. And let me tell you a couple stories. Déjame platicarte un par de historias. I once had an ETT and an ETL, and I went through, kind of this peaking process with them. Yo estaba con un ETL y un ETT y estaba en este proceso de adquirir prospectos. Because both of them were very frustrated with how their production was. Porque ellos, los dos estaban muy frustrados por cómo estaba su producción. So one ETT, and you know what I said? I said, hey, you know what? Just take one day and just go peak. Peak as many people as you can in one day. I told both the ETT and the ETL that. Y le dije un día a los dos, mira, elige un día y vete a prospectar todo el día, que no te importe nada, al ETT y al ETL. The ETT peaked 70 people and the ETL peaked 50 people. El ETL prospectó a 70 personas y el ETT a 50 personas. And they took these people through the process. Y ellos llevaron a estas personas al proceso. This is years ago. So they went from the peak to one-on-ones to the big meeting. Y esto ya tiene muchos años. Entonces el proceso era, los prospectas, los invitas a una reunión 1 a 1 y después los llevas a una reunión grande. Within 2 weeks, that ETT had 2 people who joined the team, frontline, and the ETL had 3 brand new people who joined the team, frontline. Y después de 2 semanas, el ETT había logrado 2 nuevos brand leaders en su línea abierta y el ETL 3 nuevos brand leaders en su línea abierta. From that one day, each of those 2 ended up having dozens and hundreds of brand leaders. Y eventualmente un día ellos empezaron a tener docenas y muchos nuevos brand leaders en sus equipos. And they didn't even have the tool of Zoom. Y ellos ni siquiera tenían la herramienta del Zoom. And now we know that about 15 to 20% of all the people we talk to are unemployed or they're hurting financially. Y hoy pues sabemos que el 15 o el 20% de las personas con las que estamos hablando están sin empleo o están teniendo problemas económicos. So the time for this is right now. Así que el tiempo para esto es justo ahora. Never been better. Nunca ha sido mejor. And it's really not a huge commitment. Y realmente no es un gran compromiso.
It's just 10 peaks a day. That's it. Solo son 10 prospectos al día. Eso es. You know, I don't know if some of you had heard of, some of Darren Hardy's trainings. Seguramente muchos de ustedes han escuchado los entrenamientos de Darren Hardy. But he got good at this. He did peaks for real estate when he was a real estate agent. Él hacía esto, hacía 10 prospectos al día cuando él vendía bienes raíces. And for a lot of other industries, it takes a lot more peaking. Y para otras industrias toma mucho más prospectos al día. I know some of you have seen the movie The Pursuit of Happiness with Will Smith. Yo sé que muchos de ustedes han visto la película En búsqueda de la felicidad de Will Smith. Do you remember when he was homeless and he was taking care of his son? ¿Se acuerdan cuando no tenía casa y que estaba cuidando a su hijo? Didn't have enough money for food and he was totally broke. Que no tenía ni siquiera ni dinero para comer, estaba totalmente quebrado. And he was trying to make it in securities and he was just peaking by phone. He has a little window, he's peaking like crazy. Y de repente se volvía como que empezó a tener inseguridades, pero no tenía otra más que empezar a hacer llamadas como loco. In fact, I'm going to add that to your homework. If you have not yet seen Pursuit of Happiness by Will Smith, then make sure you do it. Así que te voy a agregar una tarea. Si no has visto la de En búsqueda de felicidad de Will Smith, la tienes que ver. So it's all about the peaking. Y se trata todo a través del prospecto. I would have a goal of getting all your peaking done by noon each day. Yo te juro que era mi única meta hacer los prospectos. And again, this is Es prospección project. They either are on. número uno. You know, one of the things that I've seen over the years is I've seen people really miss out on the big residuals because they put people further down in the organization. Y mira, si algo he visto a través de los años es ver personas que les gusta construir un residual y ponen personas debajo de sus propios equipos. Do you know which country has the most frontline people? ¿Sabes quién es el país que más tiene en su línea directa personas? The Koreans. Los coreanos. The Koreans have typically the bigger leaders have 100 or more frontline brand leaders. Los coreanos tienen, en los líderes más altos tienen hasta 100 o más de 110 brand leaders directos a ellos. They're always peaking, always frontlining. So their residuals in the top 7 levels. And, in some countries now it's going top 5 with a higher percentage. But the residuals in those first few close to them are enormous. Y ahora sus residuales en sus primeros niveles hasta el 7º nivel, en algunos países hasta el 5º nivel con un mayor porcentaje de ingreso residual, pero los primeros niveles son enormes su ingreso residual. In fact, there's a bunch of those leaders who have more money in residuals in their first 7 levels than some RVPs have around the world in their entire organizations. De hecho, hay líderes que tienen más dinero, que generan más dinero en esos primeros 7 niveles que RVPs en otras partes del mundo que generan más dinero que toda su organización. Can we learn something from this? ¿Podemos aprender algo de esto? See, I know that a lot of you have been in this business, but you haven't really truly been in this business. Yo sé que muchos de ustedes han estado en este negocio, pero realmente no han estado en este negocio. What does a great baseball team do each year? ¿Qué es lo que un buen equipo de béisbol hace cada año? They're always looking for new talent. If they don't, they're going to die. Están buscando constantemente nuevos talentos, porque si no, se van a morir. They're always looking to recruit brand new people. They're looking to trade for people. They're always looking for new and better people. Siempre están buscando reclutar nuevos jugadores o hacer intercambios inclusive entre nuevos otros equipos. Siempre están buscando traer nuevas personas al equipo. Every company, every organization does this. Cada equipo y cada organización hace esto. But the most efficient way is not to do this just through your current organization, but you personally do this through peaking. Pero la forma más efectiva no es hacerlo a través de tu organización, sino hacerlo directamente tú. Some of the people you'll peak them, and
they'll lead to a few more people, a few new people, and the line will explode. And you'll have TCs in there. Muchos de ellos lo hacen y de repente explotan como TCs. For some of them, you'll recruit them, they'll sign up, and they'll do nothing. They won't even get qualified. Y algunos de ellos lo hacen, pero no hacen nada y ni siquiera se califican. But if you have one brand new, personally recruited brand leader every single week, it's a new business for you. Pero bueno, marcarles y hacer esto, bueno, puede ser realmente que sea un nuevo negocio totalmente para ti. It's a totally different ACN than that which some of you have been working. Y es totalmente una forma distinta de cómo hacer ACN y puede que te funcione. Frustration comes when we're trying to get people to do things that they don't want to do. Y la frustración viene cuando queremos que las personas hagan cosas que ellos no quieren hacer. Isn't it the worst feeling in the world when you have a team and you want it so bad for your team, they don't want it as much as you want it for them? ¿No es horrible o el peor sentimiento del mundo cuando tú quieres algo tanto por algún integrante de tu equipo o tu equipo y ellos no lo quieren tanto como tú quieres? And you feel like you're pulling them. You feel like you're pushing them. You feel like you're talking them into things they don't want to do. Y tú sientes que los estás jalando para que avancen o los estás empujando para que avancen y le estás tratando de decir, mire, esto es lo que tienes que hacer. That is so painful and there's not that much money in it for anybody. Y es tan doloroso y créeme, no hay mucho dinero ahí a través de eso. Is it okay if someone doesn't want to do much? Y está bien si hay alguien que no quiere hacer mucho. Is it okay if your whole team doesn't want to do much? Y también está bien si todo el equipo no quiere hacer mucho para ellos. Of course, it's their business, it's not your business. Y claro, es su negocio, no tu negocio. Here's the philosophy it's important for all of us to have. Aquí está la filosofía que podemos todos apuntar. We appreciate every second that someone puts into ACN. Nosotros tenemos que agradecer cada segundo que alguien le dedica a ACN. Whether it's 10 hours per day or 1 hour per month. Sin importar si son 10 horas al día o 1 hora al mes. It's important to be abundance mentality. Esto tiene que ver mucho con la mentalidad. And if you want to have more production, and if you're not satisfied, you're always looking for brand new people instead of begging and pleading your team to do things they may not want to do. Y es que tiene que ver mucho con la abundancia, el que tú quieras buscar personas que realmente quieran, a tener personas que les tengas que estar rogando que hagan cosas que ellos no quieren. I hope that's making sense to everybody. Yo espero que a todos les haga sentido esto. So finish your peaks by have a goal each day. It's the most important thing you do during the day. Así que traten de lograr que gente se interese en el negocio o prospecten y que cada vez durante el día. Set a goal of the time. Mantén una meta durante un tiempo. Really, truly, if you want to go with the 10 coins in your pocket. Y trata de verdad de tener las 10 monedas en tu bolsillo. Now, I'm going to also give you a story to tell you how simple this is. Y ahora te quiero platicar una historia para que veas qué tan sencillo es. You know, I went to high school there were 280 people in my class. Yo fui a la preparatoria con 280 personas en mi generación. So there were 3 classes before me, 3 classes ahead of me, because there were 4 years of class. That's about 2,000 people. Y es que había 3 generaciones antes de mí, 3 generaciones después de mí, entonces eran como 2,800 personas. And I can find everybody through Facebook because everything's so connected. Y yo empecé a encontrar a todo mundo a través de Facebook porque pues todo el mundo está conectado. If you're able to do something like that, that's 200 days of peaking if you can get a hold of some of these people. Si tú haces eso, pues entonces son 200 días de estar buscando personas todo el tiempo. But then again, warm market sometimes takes a little more than cold market people want to catch up and talk. Y el problema del mercado caliente es que a veces es más lento que el mercado frío porque el mercado caliente quieren hablar. ¿A cuánto tiempo te tardas en reclutar a alguien de minutos? Eso es. So I don't care whether you're spending 15 minutes on the 10 peaks or an hour on the 10 peaks.
That's the most important time that you have each day. No importa si te tardas 2 horas en que la gente genere interés o 15 minutos. Este es el momento más importante de tu día. And I'll give you one more story here. Y te voy a dar una historia más aquí. Yeah, I was trying this out back in the right around the year 2000. Más o menos voy a hablarte del año 2000. And what I said is, you know what? I'm going to try an experiment. Entonces dije, a ver, voy a intentar un experimento. I had just moved into a new city. It was called Manhattan Beach, California. It was near the ocean. Entonces dije, a ver, quiero tener una nueva experiencia, me voy a mover a una ciudad que se llama Manhattan Beach, cerca de California, en California. I had all this warm market everywhere that I still hadn't approached, but I thought, I'm going to try something different. Yo tenía mucho mercado caliente que todo el mundo se me acercaba y me conocía, pero dije, bueno, quiero probar algo distinto. And there was something called the white pages back then, which is phone books. Y entonces algo que se llamaba las hojas blancas, que eran pues unos directorios de teléfono. I know there's some people on the phone that don't even remember those big old phone books, the white pages. Seguro muchos de ustedes no se acuerdan ni siquiera de esos libros tan grandotes que eran estos directorios de teléfono. I decided to make some phone calls. Pero yo pues empecé a hacer llamadas. I picked random people out of the phone book. Yo elegía personas ahí al azar. I said, hey, this is Brian Sachs. I just moved here to Manhattan Beach. Y les hablaba, mira, yo soy Brian Sachs, me acabo de mover aquí a Manhattan Beach. And I've got a random question for you. Y tengo una pregunta muy rara para ti. I'm in charge of bringing a big telecom company in the area. Do you keep your business options open? Y le dije, mira, estoy liderando una expansión de empresas de telecomunicaciones y quería saber si tú tienes un interés de negocio. And I did this for maybe 1 week. Y hice esto durante una semana a lo mejor. I ended up with 2 new brand leaders within 2 weeks. Terminé con 2 nuevos brand leaders después de 2 semanas. One of them led to a TC. Y uno de ellos se convirtió en TC. So remember, it's all about the numbers. Recuerda, todo tiene que ver con los números. I want you to think about how many people you personally piqued over the last week. Yo quiero que tú pienses personalmente cuántas personas has generado o has llamado su interés en la última semana. So I'd like you to really readjust your thinking with all of this. Así que quiero que por favor reajustes tu pensamiento con todo esto. People have never been open. I think that since ACN began, I don't think people have ever been as open as they are now. I think they're more open now than they were in the 2008 global financial crisis. Yo te puedo decir algo, que yo he visto a la gente que está inclusive mucho más abierta a hacer negocios que en el 2008 cuando hubo esta recesión global. So I'd like you to set some goals. Así que quiero que establezcas ciertas metas. I would like you to really get in there and focus. Quiero que de verdad te sumerjas totalmente en esto y te enfoques. Everybody loves it. Like it feels really good when you have a streak. How many days in a row can I do something? Y es que muchas personas les va a encantar cuando ya tienes un camino y que dices, a ver, ¿cuánto tiempo voy a pasar en esto? And if there's some of you who want to just kind of try it, then just start with 5, start with 6. Doesn't have to be 10. Y muchos de ellos van a intentar y van a decir, bueno, a ver, vamos a empezar con 6, con 5, no tienen que ser 10 necesariamente. But the goal, if you're TC and above, is to always go 10 or more every single day. Pero si tú eres tu TC o superior, por lo menos debes de tener 10 nuevas personas interesadas al día. After 90 days, magic will happen. Y después de 90 días, la magia. And before, if you do this for 90 days in a row, 10 peaks, some of you will find yourself in the top 10. Muchos de ustedes que son TCs y que nunca han estado en ese top 10, créanme que si hacen esto, después de 90 días van a estar en ese top 10. I would say probably 90 or 95% of you have teams right now where you're always calling them to get things happening. You're calling and you're calling and you're calling them and you're pulling them. Y estoy casi 95% seguro que muchos de ustedes son de los que tienen equipo y que ustedes son los que tienen que llamarles y los tienen que buscar y tienen que empujarlos para que hagan las cosas. How would you like to have teams? How would majority of you like to have teams where they're calling you all the time? They're saying, hey,
I need you to do a three-way call. I need you to do a one-on-one meeting. I need you to do a Zoom call. I need you to do that. You're so busy, you can't even handle it. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener equipos que todo el mundo te estuviera llamando y que te dijera, oye, necesito hacer una llamada tripartita con alguien, necesito que te entres a un Zoom, necesito una conferencia, tantos que ni siquiera puedas manejar? See, that's how it's supposed to be in multi-level marketing. Mira, así es como debería ser en las redes de mercadeo. It's not supposed to be painful where you're begging and pleading. Es que no tiene que ser tan doloroso que tengas que estar rogando y pidiéndole a la gente que actúe. But it all has to do with your peaks and how many new people every single day you're talking to. Pero todo tiene que ver con cuántas personas tú hablas para generar ese interés. And I want to make it clear, you're still doing all your other activities. You're still doing your home presentations, your Zooms, your bigger meetings, you're getting started. You know, when a brand new person joins, you're doing the right things to them quickly. You're still doing all of that. Y déjame dejarte claro, también tienes que seguir haciendo tus actividades de haciendo las Zooms, las reuniones en casa, las presentaciones grandes, el arranque de una nueva persona para explicarle cómo tiene que hacer este negocio. You've just taken all of that and you're prioritizing your 30 to 60 minutes of 10 peaks a day first and everything else second. Y lo que tienes que hacer es que tienes que priorizar. Tus primeros 30, 60 minutos del día tienen que dedicarse a generar interés de una persona y después haces lo segundo. You're part of a gold rush. Vamos a pensar que estás en una carrera de oro. Let's say gold was discovered in your city. Let's say you went back in time 150 years when there were really big gold rushes and you said, I want to participate. Vamos a pensar que descubren que hay oro en tu ciudad. Vamos a regresarnos en el tiempo 150 años cuando era la carrera por el oro. And let's say it was the big one in California. It was Sutter's Mill in 1849. And you traveled thousands of kilometers, walking by horseback all the way to get there. Vamos a recordar ese momento en South Hill, en California, en 1849, cuando se descubrió esta gran mina de oro y tú viajaste cientos y miles de kilómetros para poder entrar a esta carrera. So now you're there. You're on the gold fields where everybody's looking for gold. Y entonces todo el mundo está ahí, todo el mundo está alrededor buscando oro. How much time would you spend looking for gold? ¿Cuánto tiempo pasarías buscando oro? Would you spend 30 minutes a day? ¿Pasarías 30 minutos al día? An hour a day? ¿Una hora al día? Or every single day until you pass out because you're so tired? O todos los días hasta que te desmayes de que ya estés súper cansado. How ridiculous is it if someone has the best opportunity in the world? ¿Qué tan ridículo es para alguien que tiene la mejor oportunidad del mundo And they're spending zero time looking for the gold? y que están pasando cero tiempo en busca del oro? You can get good at everything else, but if you're not looking for the gold, you're not going to have a lot of success. Tú puedes ser buenísimo en todo lo que quieras, pero si no eres bueno o no pasas tiempo buscando el oro, no vas a lograr el éxito. So it's time to look for the gold here with ACN. Así que es momento de buscar el oro en ACN. It's time to set a whole new grouping of goals. Es importante establecer todo este grupo de personas que van a buscar el oro. It's time to use this to both get to TC and then to get into the top 10 TC and then compete all the time. Y es momento de llegar a ser TC y ya que eres TC, estar compitiendo todo el tiempo para mantenerte en los top 10. If you can do 10 peaks a day for 90 days in a row, then you'll have great success likely. Si tú puedes generar 10 personas que generen interés durante 90 días, cada día, if you could do it for 1, 2, 3 years in a row, you could be on top of the world. y tú puedes hacerlo eso dentro de 2 o 3 años sin parar, vas a estar en lo más alto del mundo. So once again, you know what? I'm gonna see if I can share my screen here. Let me take a look. Okay, here we go. This is an ACN Japan. Oh, I don't think I can actually share. Can I share something? Can you open up here or not? It says that you're sharing something. Okay, let's see. Oh, there we go. Okay, so check this out. These are meetings in Japan,
Korea. This is actually a Korean meeting here. Esto es una reunión en Corea. So we want it so that when coronavirus is done and we have big meetings like this all over Latin America, all over Mexico, we want you to be able to benefit. Así que, miren, cuando esto se acabe el coronavirus, queremos que toda América Latina se pueda ver beneficiada. We want you to be able to achieve some of your big dreams and goals in life. Y yo quiero que todos ustedes puedan alcanzar sus mayores sueños que tienen en la vida. We want you to be able to help financially all of these people, friends and family members. Y queremos que ayuden a toda su gente, sus seres queridos y sus familiares financieramente. We want you to be able to travel the world and do all the things you ever wanted to do, to see things that you've always wanted to see. Quiero que viajes por todas partes del mundo para que veas y descubras los maravillosos lugares que existen. We want you to be able to spend the time with your families you've always wanted to spend. Yo quiero que tú pases mayor tiempo con tu familia y que de verdad disfrutes mucho con ellos. I don't care how frustrating it's been to this point at some times within ACN. No importa qué tan frustrado haya sido hasta este punto tu carrera en ACN. Because now there's no excuses. Porque ahora no hay excusa a esto. You have the tools to be able to beat all of the frustration. Porque ahora tienes las herramientas para vencer todas esas frustraciones. You have the tools that you need in order to win. Tú tienes todas esas frustraciones para ganar. So it's my honor and privilege to be doing this training and to be friends with a lot of you over the, within ACN Mexico. Así que ha sido todo un honor hacer este entrenamiento para todos ustedes y hacer más amigos en todo México, Colombia y Perú. A huge thank you and acknowledgement to a bunch of my good friends from Jaime and Alabado to Efren Nahada and all of you as leaders. Agradecer a todos los líderes, empezando por Alfonso, por Jaime, por Efraín Tejada. And all the other people that I'm leaving out. Y a muchas personas que estoy dejando fuera. To Larry Raskin and the owners of the company. Para Larry Raskin y los dueños de la compañía. Some of my best friends who I have so much faith in. Son de mis mejores amigos que les tengo mucha fe. And to my great friend. Para mi gran amigo. A gentleman where we actually went and saw concerts together in Mexico City. Y con alguien que fui a un concierto en la Ciudad de la Ciudad de México. Juan Carlos! All right, well, hey, everybody, have a great day, have a great week. Good luck in your new path. Mucha suerte en este nuevo camino. I'm looking forward to seeing all of you very soon. Y me encantaría verlos a todos muy pronto. Adiós. Adiós. Thank you for your time, and we will see you soon, for sure. Okay, you bet. Bye. Gracias a todos, que pasen un excelente día. Muy buenas tardes. Gracias.